Bueno, y seguimos con Elías Yuri, presidente del Instituto Nacional de Estadística. Hablamos un poco sobre la canasta alimentaria, ¿no? Los precios de la canasta alimentaria, la capacidad que puede tener el venezolano de adquirir los productos que son básicos, esenciales para la dieta diaria, ¿no? Sí, bueno, te decía que hay una serie de mecanismos, bueno, Mercal, donde compran alrededor, por lo menos un producto, más de 15 millones de personas, y en Mercal compras con el 80%. ¿La clase media va a Mercal? Sí está yendo clase media, sectores de clase media. Y el producto, luego el Bicentenario, luego Pedeval, por otra está la otra cuestión de protección que son las casas de alimentación, donde van alrededor de 1 millón de personas en 6.000 casas de alimentación. Y fíjate, por ejemplo... ¿A la gente le alcanza el salario para comprar la canasta alimentaria? Sí alcanza el salario si tú tomas nada más el ingreso, digamos, lo que cobra alguien de salario mínimo. Si tú dices, bueno, el salario mínimo está en 2.700 y tú dices eso, indudablemente eso le alcanza apenas para la canasta alimentaria, pero la gente tiene otros gastos. Pero tú tienes que tomar en cuenta esto, y cuando lo comparas con otros países, tú tienes esos 2.700, pero eso tienes que agregar el ticket de alimentación, que en el sector público está en 1.600 y en el privado está en 900 en promedio. Eso te da como 4.000, y si trabajan 2 personas en el hogar o reciben ingresos, perceptores de ingresos en el hogar, tienen un ingreso que alcanza alrededor de 7.000, 8.000 bolívares. Y es suficiente hoy en día. Eso por lo menos te permite cubrir con las cuestiones fundamentales, porque a eso tienes que agregarle lo que te decía anteriormente. Si tú tienes 3 hijos que están estudiando y son menores de 18 años, también estás recibiendo 1.100.200 bolívares. Y si los tienes en la escuela, están recibiendo 2 comidas y están recibiendo una merienda que no necesitas gastarlo en la casa. 35 millones de textos escolares lo van a recibir gratis. Los tratamientos más costosos que hay en el país de cáncer, de diálisis, etcétera, son completamente gratuitos. Ahorita hay una serie de problemas que tienen que resolverse, pero fíjate, tú me preguntabas sobre el problema de la salud. El 82,5% de la gente está en el sistema público de salud. El sistema privado no pasa de un 15%. Sin embargo, están colapsadas las clínicas, fíjate, producto de la crisis. Claro, pero están colapsadas también porque el sector público también está gastando casi más de 20.000 millones de bolívares con los HCM que se tienen para los que tenemos. Ahora, los eso empleados. ¿no que se iba a resolver eso, Elías? Que se iba a migrar el servicio médico al Seguro Social. Mira, ese es un problema de mediano y largo plazo. No lo puede hacer de la noche a la mañana. El gobierno lo que tiene planteado en este momento es mejorar la calidad de los hospitales, que la gente que esté en los hospitales sea más humana al tratar a la gente. Que haya los insumos, ¿no? Que haya los insumos eso en los bastante. hospitales. Y todos esos son problemas que ahorita los está atacando. La ministra Isabel Iturre está trabajando Elías, en todas estas cuestiones. la pobreza, hablemos un poco de la pobreza antes de que terminemos el programa. El censo nos determinó que la pobreza estructural, medida por necesidades básicas insatisfechas, es decir, que niños que no asistan entre 7 y 14 años a la escuela, que no tengan servicios, que las viviendas sean inadecuadas, el hacinamiento, todas estas cosas son las variables que miden. La pobreza dio 6,97 de la pobreza extrema, y la pobreza total dio alrededor de 21. Eso se ha venido reduciendo desde el año 90, la pobreza extrema desde un 16% a ese 7%. Ahora, Elías, ¿han migrado venezolanos de la pobreza a la clase media? Claro que ha ido saliendo. Si tú tenías antes, en la pobreza extrema, tenías un 17%, un 20%, y hoy tienes un 6-7%, toda esa gente ha ido saliendo de la pobreza. Pues cuando, si te lo hablo en términos de números, de 4 millones que vivían, digamos, en la pobreza extrema, han salido más o menos más de 2 millones de personas. Es decir, que ha habido un cambio en esto. Y no solo, fíjate, no solo el problema, Vladimir, no solo el problema de la pobreza, sino que la distribución del ingreso ha mejorado en Venezuela. El 20% más rico, cuando el presidente Chávez llegó,
se apropiaba del 54% del ingreso, y eso se ha reducido al 44%, y eso se traduce en que esos recursos van a los otros tramos. Y fíjate, y eso da como consecuencia que el coeficiente de Gini de Venezuela es el más bajo de América Latina. Aquí podemos ver este cuadro, que el coeficiente de Gini está en 0,39, ¿no? En este cuadro ha venido descendiendo de 0,49. Es el que mide la desigualdad social, ¿no? La desigualdad social. Pero fíjate, en América Latina, por ejemplo, Chile tiene 0,52, Brasil tiene 0,57, Colombia 0,57. Entonces, fíjate. O sea que Venezuela es el país menos desigual. Menos desigual, pero no significa que no hay desigualdad. Nosotros tenemos que profundizar esto, y para profundizar esto tiene que profundizarse en la distribución del ingreso, que el ingreso se haga menos regresivo. Y fíjate, pero imagínate tú, si aquí que tenemos la mejor distribución del ingreso, ¿no? Resulta que el 44% del ingreso se apropia el 20% más rico. Imagínate tú cómo es esa concentración en los países que tienen 0,56 y 0,57. Y además voy a decirte algo, de una diferencia. Muchas veces hay países que puedan tener la pobreza igual que Venezuela, pero la educación es paga, la salud es paga toda. Entonces hay una serie de elementos que tú tienes que usarlos como elementos de comparación, pero uno no tiene que estar satisfecho con todas las cosas como están. Tenemos que avanzar en este proceso de transformación del país. No hay otra vía sino que marchar hacia el socialismo, por el cual siempre nosotros luchamos, igual que tú, pues. Bueno, Elías, muchas gracias por habernos acompañado, Socialismo Democrático. Bueno. Gracias, Elías, por habernos acompañado hoy aquí en el programa. Gracias a ti por la invitación. A ustedes los invitamos para que nos sigan también acompañando en Globovisión y aquí en Vladimir a la Una, por supuesto.